cuando yo me fui a Alemania, el sitio donde se iban los investigadores españoles que salían al extranjero era Estados Unidos, y algunos se iban a Inglaterra, pero Alemania no era un destino habitual. Yo me fui porque había una tradición en la familia. Mi padre había hecho su tesis en Alemania y había muy buena relación con investigadores alemanes. Esto fue en el 73 y me quedé allí pues hasta que me vine aquí en el 2003 de modo definitivo. O sea que son realmente 30 años. Fue muy bien al principio porque había una fase como de gran motivación de crear de nuevo una estructura sólida en investigación en biología molecular, y había muchos proyectos, entre ellos un instituto que yo dirigí en Alemania, en Marburg. Pero llegó la caída del muro y no había dinero para nada, y se cortaban posiciones, no había perspectiva. La verdad es que fue una época muy dura. Al mismo tiempo a mí se me iba acercando una época ya en que los alemanes empiezan a verte como alguien que se va, ¿no? Y yo me sentía que no era el momento de retirarme, tenía ganas de seguir trabajando y hacer algo nuevo, algo interesante. Y entonces pensé que podría servir para hacer algo en España. En el curso de los primeros años del desarrollo del CRG quiere ser un centro de referencia internacional en genómica funcional, que es la biología moderna, ¿no? Y al mismo tiempo ser también una fábrica de buenos científicos, como digamos los Ferrari de la ciencia. No hay un reto único, entender cómo funciona el genoma, pero ese es el reto de todos, no es el nuestro, no es el reto específico del CERN. Lo que pasa es que nosotros, por el título, por el enfoque, lo tenemos eso como una misión prioritaria, entender cómo toda esta ingente cantidad de información que nos transmiten nuestros padres, que es esa cadena, y todo lo que nos transmiten es esa cadena de DNA, cómo eso hace un organismo, cómo hay un organismo que funciona y que sabe cuándo tiene que morirse y todo eso, y entender eso. Y eso es fascinante. Está todo escrito ahí, todo escrito y no sabemos cómo. La mayoría de los genes son el producto de una disfunción de genes, de mal funcionamiento, mala regulación. Los genes no responden a las señales que manda el organismo para cuándo tienen que actuar y en qué cantidad y cuándo se tienen que parar. Se disparan por sí solos y empiezan a crear un conjunto de células asociales, que eso es el cáncer, que no se preocupan del organismo, se preocupan nada más de crecer ellos. No solo el cáncer, todas las enfermedades básicamente, menos las que tienen una causa monogénica, como las enfermedades genéticas, estas que se transmiten genéticamente, la mayoría de las enfermedades son mal funcionamiento de genes. La idea que tiene la gente de la ciencia como un sacerdocio, como una dedicación que te hace prescindir de todo lo demás en la vida, es un poco decimonónica. Sí que hubo un periodo en que la ciencia era así, era muy exigente y la gente tenía que renunciar a todo porque además se pagaba muy mal y la gente estaba en condiciones precarias. Ahora yo creo que la ciencia es una de las cosas más divertidas que se pueden hacer, aparte del arte. Creo que la gente se lo pasa muy bien en la ciencia, trabajan mucho, pero es porque les gusta. El protestantismo ha tenido una función positiva en la ciencia porque ha creado una moral individual, tú eres tu propio evaluador, entonces te da una libertad de acción que ha posibilitado que la ciencia se desarrollara en el siglo XVII, XVIII en los países del centro y del norte de Europa que no eran católicos. Sin embargo, la religión católica, la nuestra, es un desastre para la ciencia porque impone desde Roma y desde la jerarquía católica las normas éticas. Entonces, claro, eso impide que tú explores libremente, que mires a la realidad sin prejuicio, que no te dejan mirar aquí y aquí, te dicen esto hay que verlo así, aunque no sea así. Pero claro, esa religión es fatal para la ciencia.
El método científico yo creo que es lo más importante de la ciencia. O sea, el científico es por naturaleza escéptico. Entonces, ¿cómo se puede creer esos dogmas de la religión católica? Pues es prácticamente incompatible con la actitud científica. Al principio de mi carrera científica, como todos, trabajé de postdoc y luego cuando empecé a montar mi grupo, pues también trabajaba en el laboratorio, ¿no? O sea, pipetas, aparatitos y tal. Y esa actividad física a mí me era muy importante. Entonces, cuando el grupo creció y ya no pude, me tuve que sentar y planificar y ver los resultados de este y del otro y sacar dinero para este proyecto y para el otro y escribir los papeles, me quedó como un deseo de hacer algo con las manos. Y entonces empecé a hacer fotografía analógica, entonces con una Minolta, me acuerdo. Y poco a poco, con las cámaras digitales, empecé a meterme en fotografía y ha ido tomando cada vez más peso. Y bueno, ahora me puedo imaginar que deje de trabajar en el laboratorio y dedicarme a la fotografía.